Saludos cordiales desde Cuenca. Bienvenidos a una videoconferencia más de esta novena edición del Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. Antes de empezar, quiero hacerles una observación. Ya saben que esta conferencia pertenece al módulo 1, al módulo de Literatura Infantil y Juvenil, y que una buena parte de esta conferencia la encontrarán desarrollada en el manual de materiales del máster. Se trata con esta conferencia de facilitarles precisamente el estudio, el trabajo de esta parte que corresponde a la teoría de la literatura infantil y juvenil, al concepto fundamentalmente y a su caracterización, y a una breve historia. Ambas cosas, insisto, las tienen. Particularmente tienen desarrollado todo lo que corresponde a teoría y a concepto. Por eso, cuando aparezcan las diapositivas que aquí hay incluidas sobre esos aspectos, iré un poquito más deprisa. Me detendré nada más que en aquellos aspectos que considero que deben de ser explicados más allá de los materiales que ustedes pueden leer y que tienen ya disponibles. Vamos pues con ello. En primer lugar, habría que hacer una observación de carácter general que tiene que ver con la enseñanza, con la educación en general y con la educación o la enseñanza de la literatura en particular. Desde el momento en que nos enfrentamos a la literatura infantil y juvenil como una disciplina que puede ser muy útil en la formación del lector literario, es imprescindible que hagamos algunas observaciones acerca de la enseñanza de la literatura y acerca particularmente de los objetivos de la enseñanza de la literatura, como tienen ahí expuestos. ¿Cuáles deberían de ser los objetivos de la enseñanza de la literatura, de modo que lo que vamos a proponer, el trabajo con la literatura infantil y juvenil, realmente tenga sentido, tenga coherencia, tenga una cierta correspondencia? Pues en primer lugar, despertar un cierto interés por la lectura literaria. Un interés que no es muy difícil de despertar porque el chico llega a su primer contacto con la literatura en la escuela habiendo escuchado literatura, en forma de cuentos maravillosos, en forma de nanas, de arretailas, de adivinanzas, etc. Bueno, de algún modo sería una manera de, entre comillas, demostrar que la literatura es un saber necesario, es un saber útil, más allá de lo que a veces nos intentan decir desde medios de comunicación o desde otras instancias sociales. El segundo objetivo debería ser comprobar el uso de la lengua como instrumento literario, es decir, la literatura como generadora de belleza y fruto de una tradición cultural, social, una tradición que particularmente es oral en los primeros años de la vida de las personas, pero que luego termina manifestándose casi exclusivamente por escrito. Y el tercer objetivo, que tiene que ver también con este tema, con esta conferencia, es conocer la contextualización histórica básica, solamente la básica, de la literatura del país, de cada país en el que cada uno estemos trabajando. Nosotros vamos a hacerlo aquí no con la literatura, sino con la literatura infantil y juvenil, y no en un país, sino en general en todo el mundo, atendiendo especialmente a las transformaciones sociales que se han reflejado en las obras literarias. Eso no lo haremos aquí, sería en realidad un curso completo. Aquí haremos un pequeño apunte de cuáles fueron las obras de literatura infantil y juvenil que a lo largo de la historia en los distintos países han marcado pautas, han marcado hitos o han producido realmente transformaciones importantes en el concepto de literatura infantil. Claro, para poder lograr estos objetivos es necesario que nuestro chip de algún modo cambie. Es necesario que la enseñanza de la literatura asuma ciertos cambios, cambios además en los modelos de enseñanza. Quienes ya tenemos muchos años nos hemos iniciado en la literatura, hemos aprendido literatura a partir de métodos historicistas. Método historicista de un país concreto en general y quizá un poco apuntado desde el concepto de lo universal. A partir de ahí se nos han enseñado periodos, movimientos, autores y épocas. Bien, este modelo no es que tenga que desaparecer, este modelo tiene que compaginarse, complementarse con otro modelo. Solo con el primer modelo la enseñanza de la literatura va a quedar coja. Tiene que haber un modelo en el que la enseñanza de la literatura se fije en aspectos que el otro método no se fijaba. La lectura comprensiva, la lectura gozosa, la lectura crítica. A fin de cuentas,
lo que es la experiencia personal de la lectura, que nos va a llevar a la posibilidad de que el lector interprete, sea capaz de interpretar lo que ha leído, es decir, pueda llegar a tener competencia literaria. Luego volveré sobre estos conceptos de competencia literaria y los pasos previos hasta llegar a él. Aquí lo tienen reflejado de una manera quizá más esquemática. Es decir, como bien indica ahí, llegar a ser un lector competente literariamente es un proceso. Y en ese proceso hay al menos 3 momentos que son claves. La comprensión lectora, siempre una vez que se han adquirido los mecanismos técnicos de la lectura, ¿no? Que a veces parece que ya hemos terminado con nuestra función, ¿no? Y empiezan los problemas. Segundo paso sería el de la comprensión lectora, es decir, hemos aprendido a reconocer letras, a juntar letras en sílabas, sílabas en palabras, palabras en oraciones, y ahora vamos a aprender lo que significan y vamos a saber diferenciarlos. El paso siguiente sería la competencia lectora, es decir, la capacidad que cada individuo va a tener para poder enfrentarse a la lectura de cualquier texto. Porque la primera comprensión ha llegado a partir de las lecturas de las cartillas escolares. Mamá me mima mucho, papá fuma en pipa. Los ejemplos claramente machistas de las cartillas de hace 50 o 60 años. Bueno, creo que algunas todavía existen. Comprensión lectora, competencia lectora, eso es lo que va a facilitar que la persona pueda llegar a la última fase, a la de la competencia literaria. Cualquier lectura puede ser ya entendida, comprendida e interpretada, incluida la lectura literaria. ¿Por qué diferenciamos entre lectura literaria y otras lecturas? Porque sabemos que la literatura usa una función del lenguaje más que el resto de los lenguajes, que es la función poética. Bien, la competencia literaria, que es la que nos va a facilitar el acceso a cualquier lectura, incluida la literaria. Es decir, los textos literarios que tienen una función más que el resto del lenguaje, del resto de los lenguajes, la función poética. La lectura literaria es aquella lectura que obliga a imaginar, creando imágenes propias de lo leído, de un suceso, de un paisaje, de un personaje, de un escenario, incluso de otro tiempo. De ahí probablemente también su dificultad, la dificultad que conlleva la plurisignificación que tiene el texto literario. Pero fíjense que es un proceso, que se pasa de uno al otro. Y en ese proceso la LIG es enormemente importante. ¿Por qué es enormemente importante? Porque, en principio, debiera de ser el primer contacto de las personas con la literatura. De hecho, en muchísimas personas, cuando llegan a la escuela, tienen la fortuna de encontrarse con un maestro cuyas primeras lecturas, las que primero le ofrece, son precisamente lecturas infantiles o juveniles. A la gente de mi generación eso no nos ocurrió. No, las primeras lecturas, yo recuerdo mis primeras lecturas, sin entenderlas, eran dictados del Quijote, aunque yo tenía 6, 7 años. Obviamente yo no podía entender absolutamente nada de aquello, se nos hacía como un ejercicio puramente mecánico, puramente repetitivo. Además, la literatura infantil y juvenil va a ayudar a ampliar el conocimiento del mundo, va a ser capaz de desarrollar la personalidad y el juicio crítico, va a fomentar la creatividad y va a contribuir a algo que es esencial en la literatura, a despertar emociones, a despertar sentimientos, a despertar incluso sueños. Vamos con la primera parte ya de lo que anunciaba el título de la conferencia, teoría y concepto. Dejamos para la segunda parte la historia. Y empecemos con unas reflexiones de carácter histórico, precisamente. Y es que la LIG, hasta hace no mucho tiempo, ha tenido siempre cierta obligación de comunicar, de transmitir enseñanzas, moralidades, doctrinas. Es decir, con otras palabras, que la LIG no tenía tanto una función de transmitir emociones, sentimientos, sueños, vidas pasadas, como de transmitir algo
de lo que pudiera extraerse enseñanza, doctrina, moralidad. ¿Por qué? ¿Por qué esto ha sido así durante incluso siglos? Casi todo el siglo XVIII, que es cuando empiezan los libros para niños, bueno, todo el siglo XVIII, todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, aunque luego ya empieza a haber excepciones. Bueno, pues porque la LIG ha estado exclusivamente relegada a las escuelas, y en la escuela lo fundamental obviamente es la educación. Luego a partir de ahí podemos matizar muchísimas cosas, pero ese reducto exclusivo de la LIG en las escuelas ha sido lo que ha propiciado que otros campos del conocimiento hayan ignorado la literatura infantil y juvenil. Se ha ignorado desde la crítica literaria, se ha ignorado desde la historia literaria, se ha ignorado desde la filología, se ha ignorado desde la universidad. Y ese ha sido un lastre casi tan importante como el lastre de la moralidad que ha tenido que arrastrar la literatura infantil durante mucho tiempo. Incluso se valoraba la literatura infantil precisamente por lo que aportaba de moralizante o de didáctico y no tanto por lo que aportaba de literario. Antes de decir qué es, la LIG no es una segregación de la literatura, la LIG no es un género de la literatura, pese a lo que muchas veces ya no solo se dice, sino que se ha escrito, para nada. La LIG tiene los mismos géneros literarios, incluso uno más, que el resto de la literatura. Es decir, no podemos situar la LIG en el paradigma de los géneros literarios, como la poesía, la narrativa o el teatro. No, no. La LIG es una literatura diferenciada del resto porque es una literatura escrita expresamente para niños o para jóvenes, o porque, sin haberse escrito para ellos, ellos se han apoderado de ella, se la han apropiado. Y una vez que se la han apropiado, esa literatura ha salido del circuito general y ha entrado en el circuito editorial de la literatura infantil y juvenil. ¿Por qué digo que la literatura no es una segregación, la LIG no es una segregación de la literatura, sino que es literatura? Pues porque ambas coinciden en lo básico. Coinciden en las estructuras organizativas, coinciden en los procedimientos estilísticos y coinciden en que son reflejo de corrientes sociales y culturales de una misma época. Voy a poner un ejemplo aun a riesgo de pasarme de tiempo. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, en Italia cundió, se extendió un movimiento de clara inspiración liberal que llegó hasta las costumbres de la gente, las costumbres de la familia. Se liberalizaron ciertos pensamientos, se veían como cosas totalmente normales y naturales un montón de aspectos que hasta entonces no se habían visto. Aspectos que tenían que ver con asuntos que todavía hoy seguimos discutiendo, ¿no? Como la igualdad hombre-mujer. Bien, eso propició que durante muchísimo tiempo, casi toda la segunda mitad del siglo XIX, en Italia se escribiera una literatura en la que se reflejaban temas, historias matizadas, tamizadas por este tipo de ideas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay un libro para niños en la Italia de aquellos años que conocéis, que conocen prácticamente todo el mundo, entre otras cosas porque se ha popularizado por una serie de televisión. Hay un libro, digo, de un maestro, Edmundo D'Amicis, un maestro de primaria, que escribe un libro exclusivamente para hacer prácticas lectoras con sus chicos de primaria, Corazón. Pero en ese libro, uno de los núcleos argumentales, probablemente el principal de la historia, es el problema que tiene Marco, el niño protagonista, cuando la familia, su familia en Italia, tiene que partirse por razones laborales. Hay problemas de trabajo, hay problemas económicos y miren por dónde, a quien le sale trabajo es a la madre y le sale en Argentina. Y la madre decide, de acuerdo con el padre, embarcarse rumbo a Argentina a coger ese trabajo. Marco eso no lo soporta, bueno, se mete de polizonte, esa es la historia central sobre la que se hace la serie.
Pero pensemos, ¿cómo es posible en la segunda mitad del XIX, escrito para niños y jóvenes, una trama argumental en la que sea la mujer la que se vaya de Italia a Argentina a trabajar, dejando al hombre con los hijos en Italia? Bueno, aún hoy, creo que aún hoy, eso en muchos sectores sociales sería visto como algo excesivamente novedoso, por decirlo de una manera muy suave. Fue posible porque la sociedad italiana estaba inmersa en un movimiento, el ayornamiento, de claro corte liberal, y la sociedad italiana no veía para nada mal que eso fuera así. Y podríamos poner muchos más ejemplos del propio siglo XX, ejemplos de la Liga española, que coinciden en su reflejo de corrientes sociales con la Liga en general. Sí que es cierto que difieren en algunas cosas. Difieren fundamentalmente en tres cosas. La principal, el destinatario. La literatura general se dirige a cualquier tipo de lector sin diferenciación de ningún tipo, mientras que la Liga se dirige a un destinatario niño o un destinatario joven, si es literatura juvenil. Y luego hay otros dos aspectos que también conviene tener en cuenta. Uno de ellos lo vamos a mencionar aquí, y en cualquier caso de los dos tienen en los materiales del máster perfecta información y capítulos dedicados a ello. Uno es que la LIG ha generado un género literario nuevo, el álbum ilustrado. Luego me referiré un poco a sus orígenes, pero lo ha generado la literatura infantil. Un género que no es coincidente con el cómic, que no es coincidente con la historieta, sino que es un género, y que no es coincidente con el libro con ilustraciones. Son cosas diferentes. El álbum ilustrado se ha convertido en un género literario, además de una enorme pujanza, de una enorme calidad. Cierto es que más en la parte de ilustradores que en la parte de escritores, y con grandes colecciones en muy buenas editoriales de todo el mundo. Y el otro aspecto en el que difieren es la importancia que tienen los paratextos en las ediciones infantiles, a diferencia de la poca o ninguna importancia que tienen los paratextos en las ediciones generales. Después hablaremos de ello. Esta es la parte que me voy a saltar, salvo algunas precisiones que considero que debo de hacer, porque toda esta parte la tienen ustedes en los materiales perfectamente desarrollada y explicada, es decir, todo lo que tiene que ver con la caracterización de la literatura infantil y juvenil. Verán ahí en el libro que esa caracterización la afrontamos el profesor César Sánchez y yo a partir de varios bloques. El primero tiene que ver con los contenidos, y vienen especificados cuáles son las características fundamentales de los contenidos de la LIG. Y aquí me quiero detener en un aspecto, en el tratamiento de los temas, aunque viene en el libro, pero quiero incidir sobre ello. Miren, tenemos de una vez por todas que rechazar la literatura infantil que se escribe en diminutivo. El diminutivo es una categoría morfológica que sirve para varias cosas, fundamentalmente para dos: para empequeñecer el tamaño de lo que queremos nombrar o como señal de afectividad, ¿vale? Lo que no podemos usar es el diminutivo porque estemos dirigiéndonos a los niños. Los árboles son árboles, nos dirijamos a los abuelos o nos dirijamos a los niños, no son arbolitos. Arbolitos serán si son así, pero si son árboles, son árboles, ¿vale? Otra cosa es decir, ¡ay, mi niñito del alma que se me ha muerto! Y el niño abre los ojos y le dice, no me llore usted, madre, que estoy despierto. Ese niñito no tiene el mismo significado, es un niñito claramente afectivo, ¿no? Que la madre que acuna al niño pequeño para que se duerma le intenta decir como refuerzo de su propio cariño. Y por otro lado también es rechazable una literatura que evite ciertos temas. Afortunadamente hoy en día esto se ha superado, creo que se ha superado, aunque sigue habiendo algunos problemas, ¿no? Sigue habiendo problemas de que determinadas bibliotecas, por ejemplo los Estados Unidos, hay recomendaciones muy serias de que determinados libros se coloquen en los estantes más inaccesibles de la biblioteca.
por distintos tipos de razones, porque una asociación de determinadas ideas religiosas lo ha dicho, porque un gobernador que se le ha ido un poco la pinza, pues también ha enloquecido, en fin, este tipo de cosas. Pero hoy en día la literatura infantil trata prácticamente todos los temas, y debe de ser así. Y debe de ser así porque estamos metidos en una sociedad de mass media en donde en la televisión todos los días aparecen todos los temas a cualquier hora del día. Entonces, ¿por qué no vamos a tratar de la literatura infantil temas que están en la vida de las personas? Ahí tienen algunos ejemplos de magníficos libros para niños que tratan el tema de la muerte, Nana Vieja, la guerra, El hombrecillo de papel, las dictaduras, La composición, el suicidio, Mi amigo el pintor, persecuciones, en este caso la de los nazis, cuando Hitler robó el conejo rosa, o la intolerancia, Maito Panduro. Podríamos decir muchos más ejemplos. Bien, continúa la caracterización, ya digo que la tienen ahí, también la hacemos de los personajes más frecuentes, de la técnica y la estructura de la literatura infantil, lo tienen perfectamente bien estructurado en apartados y en subapartados, e incluso en el libro en muchas ocasiones tienen ejemplos de ello. También en las formas, no es muy diferente de la literatura en general, pero sí que hay cosas que son llamativas. Por ejemplo, en poesía es muy raro encontrar el uso de arte mayor en la poesía infantil, lo cual no quiere decir que no lo haya, pero es muy raro, se suele utilizar mucho más el arte menor. Y tiene un sentido, porque la capacidad de atención de un chico pequeño es menor, dura menos minutos, los estudios psicológicos lo dicen, que la de la persona mayor. Y hay un último apartado dedicado a las ediciones en el que también quiero hacer algún comentario. Las dirigidas a los primeros años, esto tiene que ver con el álbum ilustrado, fundamentalmente han desarrollado ese nuevo género al que antes me refería. El álbum ilustrado que convive con el libro profusamente ilustrado, que es también la otra, el otro tipo de edición que se dirige a los chicos más pequeños. Ahí tienen también ejemplos de buenísimos álbumes ilustrados. Es el género predominante, sin duda, a pesar de que es un género editorialmente caro, porque suele estar muy bien editado, pasta dura, a todo color, papel de mucho gramaje, en fin, es caro, pero a pesar de eso es rentable para las editoriales y las editoriales están haciendo un gran esfuerzo para publicar buenos álbumes. En cuanto a los demás géneros literarios de la LIG, en cantidad, pues junto con el álbum ilustrado y a mucha diferencia de los demás, la narrativa. Luego la poesía ya a kilómetros de distancia y el teatro a años luz. Hay muy poquito teatro infantil. Probablemente porque es el género literario que exige algo más, no solo la lectura. El teatro no llega a tener su sentido completo hasta que no es representado sobre un escenario. En tercer lugar, y con característica general, pues las ediciones de los libros suelen ser de extensión media, en general, pequeña al principio y va creciendo conforme vamos pensando, se va pensando en un destinatario de más años. Y en último lugar, y enlazo con ese aspecto que sí que quería comentar, en la LIG son muy importantes los paratextos. Miren por qué. Ya saben que el teórico del paratexto fue el francés Genet, en esa obra, Le Palimpseste, en donde decía, las relaciones paratextuales, dice, son el lugar privilegiado de la dimensión pragmática de la obra literaria, es decir, de su acción sobre el lector. Bueno, en principio el paratexto debería ser una información que ayuda al lector a la hora de decidir qué hago con este libro. Pero hay que tener cuidado porque en el caso de la literatura infantil y juvenil, en donde son muy frecuentes los paratextos, son muy abundantes los paratextos, a veces la información termina convirtiéndose en distracción o en confusión. Vamos a verlo por qué. Es decir, que no ayudan, sino que a veces confunden. Y un mediador debe de conocer cómo funcionan los paratextos y debe saberlos entender. Piensen que el chico se va a fijar solo en un par de paratextos y conforme más pequeño sea, con más motivo, ¿no? Quiero otro de Caperucita,
quiero otro del lobo, quiero otro con imágenes, pero los paratextos es algo más complejo. Y fíjense que cuanto más pequeños son los chicos, la influencia del mediador es mayor a la hora de seleccionar el libro, a la hora de recomendar el libro, a la hora de elegir entre este otro, a la hora de decir mejor primero este y luego este otro, ¿no? Por eso el mediador debe de conocerlo. Ahí tienen también muy rápidamente, porque lo tienen desarrollado en el libro, cuáles son los principales paratextos. Hay unos que están dentro del propio libro y hay otros que están fuera del libro y que las editoriales usan dirigiéndolos fundamentalmente a los mediadores, salvo los anuncios de televisión, estos que llegan en Navidades o al acabar el curso, que ahí también se dirigen a los chicos porque son quienes pueden pedir determinado libro y todos sabemos la influencia enorme que ejerce ese tipo de publicidad en los chicos. Los más importantes, sin duda, son los que están dentro del libro, ¿no? Ahí tienen la información de cubierta y contracubierta, el tipo de letra, la colección. Bueno, les he señalado en rojo los que a mí me interesa aquí destacar, porque son los que pueden llegar a producir cierta confusión. Porque, bueno, el título o el nombre del autor es un paratexto que no es nocivo. Es decir, si alguien quiere leer siempre a Vargas Llosa, pues me parece lícito que lea siempre quiero otro de Vargas Llosa, ¿no? Incluso a veces la editorial, hay gente que solo lee el premio Planeta a lo largo del año, quiero el Planeta. Y bueno, este año dame también el finalista, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser nocivo, cada uno lee lo que quiere, lo importante es leer. Pero la información de cubierta y contracubierta, la colección en la que aparece, y luego fuera del texto, la crítica que se pueda hacer, cierta publicidad, la labor de los comerciales, porque es muy curioso, a los profesores que nos dedicamos a la universidad, no nos vienen los comerciales a vender los libros, van a los colegios y a los institutos. Y a veces los libros se venden no por lo buenos que son, sino por el ordenador que llevan aparejado si compras la colección entera. Y claro, cuando un maestro está desesperado, cuando no tiene apenas presupuesto ni para lápices, si encima te llegan y te van a regalar un ordenador por comprar esta colección, pues dice, mira, pues compro la colección. Es decir, que no hay que echarle la culpa en ese caso al profesor. Y la edad recomendada, ¿no? La edad recomendada que aparece, fíjense, tanto fuera del texto como dentro del texto. Este es el paratexto más peligroso de todos, porque yo creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos elegido un libro para niños sin haberlo leído previamente. El mediador debería de leerlo siempre, previamente, y sobre todo el mediador profesional, ¿eh? El bibliotecario o el maestro debe de leerlo. Y este es el gran riesgo. Vamos a ver por qué. Les voy a poner dos ejemplos. El primero no tiene que ver necesariamente con tiene que ver con la edad, pero indirectamente, es decir, en los libros no te aparece señalada una edad. Pero el contexto histórico, como no lo conozca el mediador y no conozca la versión a la que nos referimos, se puede equivocar. Me voy a referir, por lo tanto, a paratexto autor, época y título. A partir de un cuento, probablemente el más famoso de todos, Caperucita Roja. El que primero lo recoge por escrito, bueno, hay una versión anterior, pero no va firmada, es Perrault, en 1697, en sus cuentos de Mama Oca, donde lo recoge. Bueno, esa Caperucita de Perrault acaba mal, con la abuela y la niña en el buche del lobo, sin figura de cazador ni leñador que vuelva a rescatarlas. Acaba y viene una moraleja en la que Perrault dice: cuidado niñas que pobláis la corte de Luis XIV, que la corte está llena de lobos libidinosos que os van a perseguir hasta llevaros a la cama. Dicho de una manera más poética, pero es lo que dice Perrault como final de esa Caperucita. Claro, todos sabemos, los que hemos leído Caperucita y la hemos llevado a los chicos, que Caperucita hoy funciona en el circuito de los niños más pequeños. Es decir, no vayas a leerle Caperucita a un chico de 8, 9 o 10 años porque te va a decir que eso es de pequeños. Claro, si al chico pequeño
tú le lees la Caperucita de Perrol completa, el chico va a hacer los ojos cuadros o va a pasar olímpicamente cuando tú le leas lo de las jóvenes cortesanas y los cortesanos libidinosos. Es decir, es que Perrol escribe Caperucita por encargo. Caperucita no es una obra de la creación personal de Perrol. Caperucita estaba viva en la tradición oral europea, probablemente de otros continentes también, y en diferentes lenguas, y él recoge ese cuento maravilloso y le sirve para cumplir el encargo que como escritor cortesano le da Luis XIV. Luis XIV le dice, mira, la corte es un putiferio, esto no puede continuar así. Tenemos que hacer algo para advertir a las jovencitas, a las niñas, que tengan mucho cuidado con la cantidad de cortesanos que hay por aquí que están continuamente obsesionados con la misma idea. Y se le ocurre escribir la Caperucita con ese final negativo y con esa moraleja a que acabo de referir. Pero ese no era el cuento de la tradición popular, para nada. El cuento de la tradición popular se parecía más al que luego, un siglo después, recogieron los hermanos Grimm. Todo es prácticamente igual, hasta que el lobo se come a la abuela y a la niña y aparece la figura del cazador o del leñador que engaña al lobo y rescata vivas del buche del lobo a las dos mujeres, ¿no? Y acaba bien y no hay moraleja. La moraleja en todo caso es tenéis que obedecer a vuestra mamá y ir por donde tenéis que ir cuando ella os lo diga. Claro, si un mediador coge la edición de Perrol sin haberla leído previamente y se pone en un aula de infantil a leerla, pues obviamente no es lo más apropiado. Y el otro ejemplo sí que tiene que ver con la edad. Miren, un libro fantástico, El secuestro de la bibliotecaria, de Margaret Magee, publicado por Alfaguara, recomendable a todos los efectos, salvo si le hacemos caso a la editorial, porque la editorial pone al final, a la contracubierta, que es un libro a partir de 6 años. Imposible. Vamos, ni el más avispado niño de 6 años puede empatizar, sentirse a gusto, meterse en la historia del secuestro de la bibliotecaria. Fíjense una doble página. Ya de entrada tiene fallos estructurales para chicos de 6 años, más o menos, importantes, ¿no? Como que la imagen, si se dan cuenta, se lee de derecha a izquierda, y no estamos ni en Taiwán ni en Corea. La imagen se tiene que leer como el texto, de izquierda a derecha. Sin embargo, aquí no. Doble página, y la lectura de la imagen empieza en la bibliotecaria leyendo el libro a los ladrones que están intentando dormir. Pero si leemos el texto, veremos que hay diálogos que duran 2 páginas, subordinación completamente desarrollada, hay continuamente aposiciones, paréntesis, hay hasta reticencias, que son los puntos suspensivos que dejan entrever que hay algo más, pero no nos lo dicen. Bueno, 6 años, 7 años, ¿no? Es un libro magnífico, el mediador dirá a partir de qué edad, pero probablemente el sentido común nos dice que a partir de 8, quizá sea mucho más adecuado. ¿Esto es fallo de la editorial? Sí. ¿Esto desacredita a la editorial? No necesariamente. Lo desacredita en este libro, porque en la misma colección, la misma editorial lo hace bien. Sapo y Sepo, igual, fíjense, desde 6 años, fíjense que doble página no tiene nada que ver. Letra cursiva, la imagen en el 50% del texto como mínimo, es la misma colección de la misma editorial. ¿Por qué? El editor se columpió, probablemente con la buena intención comercial de vender más ejemplares. Si pones a partir de 6 tienes potencialmente más lectores que si pones a partir de 9. Bien, hoy afortunadamente está superada la dependencia de la LIC, de la educación y de la moralidad, pero hay otros problemas que el mediador debe tener en cuenta. Yo los he explicado aquí en 2, fundamentalmente en 2, pero que tienen consecuencias ambos que pueden ser peligrosas. Hoy no hay tanta moralidad, hoy no hay tanta educación, pero hay una excesiva instrumentalización de la lectura escolar. Leer para otra cosa, y eso no necesariamente es bueno. Ya leemos para otras cosas, ya leemos para aprender, ya leemos para conocer la historia, ya leemos para saber cómo está organizado el mundo,
pero leer literatura para otras cosas no es necesario, ¿de acuerdo? Es muy importante, por eso, trazar la barrera, la línea que delimita lo que es la lectura obligatoria para estudiar, para aprender, de lo que es la lectura voluntaria por placer, por gusto, por simplemente elección personal. Eso y un debilitamiento de la dimensión metafórica y simbólica de la literatura infantil y juvenil son los dos grandes problemas. ¿Por qué este debilitamiento? Porque la literatura infantil, desde hace ya veintitantos, 30, 35 años, es un auténtico fenómeno editorial. Fíjense hasta qué punto que hoy, en el 2017, el mercado editorial de prácticamente todo el mundo se está manteniendo gracias a la literatura infantil y juvenil. Las cifras de las editoriales se están manteniendo gracias a las publicaciones infantiles y juveniles. Son las que están resistiendo mucho más la enorme crisis de edición y de lectura que estamos viviendo. Se lee más que nunca, el problema es dónde se lee, cómo se lee y cuándo se lee. Claro, ambas cosas, ¿qué provocan en la literatura infantil? Pues provocan la aparición de lenguajes estandarizados, repetitivos, de vocabularios conscientemente reducidos, a veces minimizados, y de lecturas unívocas, lecturas que son incapaces de provocar interpretaciones diferentes, ¿no? Esto se debe a que las editoriales a veces tienen prisa por publicar y encargan determinados libros a determinados autores, incluso con determinadas, no es consignas la palabra, pero sí con ciertas constantes que deberían de aparecer en el libro. Bien, en este sentido, la LIG ha sido siempre una literatura muy susceptible de manipulación. ¿Por qué? Pues porque parecía que era algo menor y porque además ha sido una literatura continuamente sujeta a versiones, adaptaciones y reescrituras. Es decir, a nadie se le escribe reescribir Pantaleón y las visitadoras o Crónica de una muerte anunciada. No. Sin embargo, en la literatura infantil eso es completamente normal. Y no solamente se da en la literatura de tradición popular, que sería lógico al ser anónima, al estar sometida al vaivén del paso del tiempo, de la escucha y la emisión de voz, de oídos y de voces diferentes. No, es que afecta a autores. Y aquí tiene un ejemplo muy concreto, un ejemplo que yo pude estudiar hace muchos años y que la verdad me quedé totalmente sorprendido. Cómo un cuento que tiene autor, Andersen, puede tener decenas y decenas de versiones, interpretaciones y reescrituras. Desde aquellas que son fieles al texto y lo que intentan es dirigirse a un lector quizá más pequeño de lo que pensó el propio Andersen, hasta aquellas otras que realmente asesinan el libro de Andersen. Entre los que las asesinan, a veces incluso el editor tiene, entre comillas, el pudor de también quitarle el nombre de Andersen, es decir, lo asesinan también a él. Es decir, ya no existe Andersen, es el patito feo de no se sabe muy bien quién. Bueno, o se inventan personajes nuevos, finales diferentes, destrozan el cuento de Andersen. Eso no es una versión, eso es realmente, pues yo diría que casi delincuencia. Y una última reflexión al respecto antes de pasar a la historia. Todos los libros que se ofrecen para niños no son literatura, no son LIG, aunque sean libros para niños y aunque sean buenos, pero ojo, no son literatura algunos de ellos. Lo que pasa es que con el buen fin de crear hábitos lectores, de practicar la lectura, a veces se tratan como textos literarios libros que no lo son. Libros que pueden contribuir a ser lectores, pero ojo, no son literatura. Los libros juego, los libros objeto, los troquelados, los pop-up, los pictogramas, los libros de conocimientos no son literatura, aunque sean libros para niños y aunque haya muy buenos ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos ya con la historia. Esta breve y solo apuntada historia. El reconocimiento de la LIG como tal
empezó en los años 70, más o menos, cuando las editoriales vieron que era un campo en el que podían prosperar, en un campo que estaba prácticamente virgen y en el que se podía hacer negocio, como corresponde también a una empresa de esas características. Eso supuso que desde los años 70 hasta hoy en día el crecimiento editorial ha sido imparable en la literatura infantil y juvenil, proliferando las editoriales, muchas de ellas muy buenas, con grandes colecciones y prácticamente en todo el mundo. Pero eso no debe de ocultarnos la historia del libro infantil. Fíjense que digo libro infantil, no literatura infantil. La historia del libro infantil, porque libros para niños los ha habido desde desde el mismo momento de la invención de la imprenta, e incluso antes. El Conde Lucanor, de don Juan Manuel, se escribió para un niño concreto, un noble, hijo de un noble, al que el padre encarga a don Juan Manuel que escriba un libro que apoye su educación, y escribe el Conde Lucanor. Lo mismo hizo el Marqués de Santillana con Proverbios de gloriosa doctrina y fructuosa enseñanza, siglo XV, don Juan Manuel siglo XIV, Santillana siglo XV, es decir, incluso antes de la invención de la imprenta. Pero es cuando se inventa la imprenta cuando empiezan a aparecer libros para niños. Los siglos XVI y XVII son los siglos en los que se extiende la imprenta. La imprenta que aparece en Alemania, rápidamente se extiende por toda Europa, rápidamente va a América, muy pronto también, y un poquito después a los demás continentes. Pero empiezan a proliferar las ediciones, cada vez más y cada vez de mayor tirada. Y entre esas ediciones empiezan a aparecer libros especialmente dirigidos a los niños. Ahí tienen unos cuantos. El primero probablemente de los que utilizó la imprenta fue el Isopete historiado, del que no sabemos la fecha exacta, sabemos que es de fines del siglo XV, es el de aquí abajo. Esa no es la cubierta, esa es otra cubierta. El Isopete historiado, que está basado en fábulas de Esopo, pero diríamos que minimizadas para la comprensión de los chicos, ¿de acuerdo? De ahí lo de Isopete, el diminutivo de Esopo. Luego siguieron, entre los más relevantes, el Pentamerón de Giambattista Basile, que está basado en el Calila Edimna. Bueno, el Pentamerone, que se publicó en 1638, iba dirigido a los niños. Decía Basile: esto lo escribo para que los pezzerille, los niños más pequeños, puedan disfrutar, además, dice, para que se puedan entretener. O el de Amos Comenius, el checo Amos Comenius, de 1654, Orbis Sensualis Pictus, que dicen que es el precedente remoto del álbum ilustrado. Es un libro con ilustraciones. Pero eran libros dirigidos al mundo de la infancia. Pero en el caso de España es que también tenemos. Rodrigo Caro escribe a mediados del 17, publica a mediados del 17, Días geniales o lúdricos. Está por aquí, porque hay una edición del siglo XX, son 2 volúmenes, es un poco aburrido de leer, pero tiene información importantísima de cuáles eran los juegos a los que jugaban los niños del siglo XVII, y en el caso de que los acompañaran cantinelas o retailas, pues también las incluye. Lope de Vega escribió para uno de sus múltiples hijos, ya no recuerdo cuál, Los pastores de Belén, o incluso el oscuro, difícil y barroquísimo Góngora escribe 2 romancillos maravillosos dirigidos a los niños de la época. Uno se titulaba Hermano Perico y el otro Hermana Marica. Hermana Marica es mucho mejor que Hermano Perico, y de lo que habla es de qué hacían los niños y las niñas. Aquí sí que hay que diferenciar, no como la muletilla esa que ya se ha puesto de moda, pero aquí sí, porque especifica niños y niñas a qué jugaban los días que no tenían colegio, los días que no iban a la amiga, la escuela se llamaba La Amiga, a qué jugaban, y podemos darnos cuenta de que muchos de esos juegos son parecidos a los que todavía algunos de nosotros hemos jugado. Hoy ya no sé, ya no tengo tanta información si se siguen jugando o no.
les daban propina, les daban la paga del domingo. ¿Qué se compraban con la paga del domingo esos chicos en el siglo XVII? Son cosas muy, muy curiosas. Y debieron de tener mucha fama, debieron de circular, porque el editor de Góngora recibió algunas cartas de chicos de la época que decían que quién era el tal Góngora, que querían saber quién era el tal Góngora. Bueno, y llegamos al siglo XVIII, el nuevo concepto de la infancia, el siglo francés por excelencia, es quien va marcando la pauta. Hay un cierto cambio educativo, lo podemos ver en un libro de un inglés, de John Locke, de la educación de los niños, que fíjense es del fines del XVII, es como un precedente, y lo podemos ver ya también el anuncio de lo nuevo en el citado antes, en los cuentos de Mamá Oca de Perrol, que es también 3 años antes de que empiece el siglo XVIII. Pero el siglo XVIII va a estar presidido, en cuanto a libros que se editan para niños, por el concepto de instruir deleitando, lo cual no deja de ser una cierta paradoja, y que además no siempre pudieron cumplir. Ahí les he traído 3 ejemplos de los más significativos, de los cuales solo me referiré a uno. El de Tessen, es sueco, Cartas de un viejo a un joven príncipe, de 1751, Madame de Genlis, Las veladas del castillo, 1784, y al que quiero referirme, Madame Le Prince de Beaumont, con Le Magasin de Saint-Fan, El almacén de los niños, de 1757. En general son libros aburridísimos, son libros llenos de problemas aritméticos, lecciones de historia, lecciones de geografía, lecciones de religión, pero de vez en cuando debe ser que los autores, y en el caso concreto de Le Prince de Beaumont, se dan cuenta ellas mismas de que es un peñazo su libro, ¿no? O sea, dice, bueno, voy a abrir una ventana para que mi lector sienta otra cosa leyendo lo que le voy a poner. E incluye de vez en cuando algunos cuentos. No muy frecuentemente, pero los incluye. ¿Y saben cuál es uno de los que incluye? El de La Bella y la Bestia. La primera vez que se recoge por escrito, bueno, yo creía que la primera vez que se recogió por escrito La Bella y la Bestia fue en 1757 con Madame Le Prince de Beaumont, pero ahora mismo hay una exposición en el Paraninfo, ahí, en el que un pliego nos indica que 3 años antes hubo otro escritor francés que ya recogió por escrito La Bella y la Bestia. En cualquier caso, la Le Prince de Beaumont fue la que le dio el primer impulso a ese cuento que luego se ha hecho muy popular en versiones cinematográficas. En España, los genuinos representantes de este instruir deleitando fueron Samaniego e Iriarte, Fábulas literarias, 1782, y Fábulas morales, 1781. En general, predomina el libro infantil instructivo, aunque hay algunas excepciones. Ya empieza a haber algunas excepciones en el siglo XVIII. Las más importantes son las que he puesto ahí. La del inglés John Newbery, que era un librero que escribía, que tenía sus propias aficiones. E hizo 2 cosas muy interesantes. Primero, un cuento precioso, que es muy difícil de encontrar, Margarita, la de los 2 zapatos, es un cuento ilustrado, un libro con ilustraciones, pero luego, sobre todo, hizo un juego en su librería para atraer que los niños fueran, la Lottery Book, una especie de manual para aprender a leer jugando, en el que Newbery defendía una literatura para niños que no fuera obligatoria y que fuera divertida, lo cual no deja de ser poner una pica en Flandes 200 años antes. Y luego está el fenómeno de Daniel Defoe y Jonathan Swift, que no escriben para niños ni para jóvenes, ni el Robinson ni los viajes de Gulliver, pero que inmediatamente los chicos se apoderan de esos libros, los sacan del circuito editorial adulto y los incluyen en el circuito editorial del adolescente y del joven. Claro, a partir de entonces, las ediciones que se hacen de esos 2 libros no son ediciones completas, son ediciones expurgadas. Es decir, por ejemplo, de los viajes de Gulliver se intenta quitar todo lo que hay de sátira, de crítica mordaz, de la sociedad
noble, altoburguesa de la época, y se centra fundamentalmente en lo que es la aventura, ¿no? Las aventuras. Las ediciones cambian, pero con el consentimiento de sus propios autores. En el caso de Robinson no hay tanto expurgo como en el caso de Gulliver. Y llegamos al siglo XIX, en donde lo que principalmente se produce son dos cosas. Una es la aparición con una enorme fuerza del romanticismo, con su interés por el folclore, lo cual hace que se produzcan magníficas ediciones y recopilaciones y fijaciones de los cuentos populares de muchos países. Destacan fundamentalmente el trabajo que hizo Afanasiev en Rusia, el que hicieron los hermanos Grimm en Alemania y el que hizo, quizá no con tanto rigor, con mucha más dispersión, Fernán Caballero en España. Digo esto porque Fernán Caballero lo recogió todo junto, oraciones religiosas, rimas, cuentos, y todo lo fue mezclando. Pero este interés por el folclore de los románticos propició que se hicieran ediciones de cuentos populares dirigidos a la infancia muy importantes. Y el otro gran acontecimiento es la aparición del primer gran escritor de literatura infantil, que es Andersen. La primera figura importante, ¿no? Es una figura que inicia con su literatura nuevos personajes y nuevos temas, y esto lo digo porque su base es también el cuento popular, pero sin embargo a partir del cuento popular él va a crear su propio mundo de cuentos, esos 156 cuentos que se dice siempre que escribió Andersen, algunos absolutamente maravillosos. Se considera que se ha superado definitivamente el didactismo dieciochesco y la literatura infantil empieza a tratar otros temas fantásticos o temas incluso realistas. Y esto también lo vemos en América. Lo vemos en América en las dos facetas, en lo que es instructivo y en lo que empieza a ser ya nuevo. En México, José Ignacio Basurto, edición que hemos editado en el CEPLI, es decir, y se puede encontrar, era un libro inencontrable completamente, y hace unos años, con la colaboración de una investigadora norteamericana y otra mexicana, pudimos fijar los textos de las fábulas de Basurto, y ahí está la cubierta del libro que nosotros editamos y que todavía está vivo. Es muy curioso, porque intenta decirnos que lo que quiere es entretener y divertir a los chicos, pero ojo, que no dejen de olvidar que tienen que recibir enseñanzas y educación de ellos. Es un poco contradictorio, ¿no? Y igualmente en México aparece al poco un libro también buenísimo, este sí es más fácil de encontrar, no en España, pero sí allí, El Periquillo Sarmiento, de José Lizardi. En Colombia, la ingente y la maravillosa obra de Rafael Pombo, Cuentos pintados y cuentos por pintar, de 1854, o en Cuba, Las fábulas morales, del mismo estilo de las que venimos citando, de Javier Balmaceda. Y conforme avanza el siglo, esa llegada de la fantasía o de los temas realistas a la literatura infantil y juvenil es cada vez más frecuente, y empiezan a aparecer grandes figuras y grandes libros. Ahí he puesto 3. Lewis Carroll, con Alicia en el País de las Maravillas, el español Luis Coloma, tanto con Jeromín, que pasó más desapercibido, como con El ratón Pérez, que tampoco es un invento de Luis Coloma, pertenece a la tradición popular, pero fíjense que es una tradición que sigue existiendo. El ratón Pérez lo escribió por encargo de la reina María Cristina para que cuando se le cayera el primer diente, creo que era Alfonso XII o Alfonso XIII, ya no me acuerdo, la leyenda, el cuento, le sirviera de inspiración, ¿no? de regalo. O el caso de Mark Twain, tanto con las aventuras de Huckleberry Finn como con las de Tom Sawyer. Y esto sí que quiero destacarlo mucho, quiero que lo tengan muy en cuenta, porque aquí tenemos el auténtico precedente del álbum ilustrado, y no es muy conocido. El inglés Randolph Caldecott. Hacia 1870, en el último tercio del siglo XIX, publica un montón de libros que podemos entender que son ya álbumes ilustrados, y además con el objetivo de entretener, no de instruir. Ahí tienen algunas cubiertas,
aquí tienen una, no, esa no es cubierta, es interior, esta cubierta y estos interiores. Aparte es que son unas ilustraciones magníficas, es que son magníficas, son ilustraciones que resisten el paso del tiempo, el siglo y medio que pueda haber pasado lo resisten perfectamente. Surge también la figura en Italia de Carlo Collodi, con su Pinocho. Surge, la podríamos llamar ya la primera literatura juvenil casi consciente, aunque no está escrita para ellos, Julio Verne, la literatura de viajes. Y llegamos al siglo XX, donde se producen realmente los inicios de la renovación de la LIG. En España, quienes probablemente podríamos decir que abanderan esa renovación son Bartolocci, con toda su serie Pinocho, tanto en formato revista como en formato libro, como Antonio Robles a partir de la publicación de Hermanos Monigotes. La pena es que, como saben, se tienen que exiliar con la guerra civil y esa labor queda truncada. Y se va a producir en España un enorme vacío entre lo bueno y mucho que hubo antes de la guerra y lo poco y malo en general que va a haber después de la guerra. Va a haber un retroceso. En el caso de Europa, de otros países de Europa, probablemente los casos más representativos de la renovación son los de James Barrie con Peter Pan, Selma Lagerlöf con las aventuras de Neil Holgersen y Kenneth Graham con El viento en los sauces. Todos ellos, fíjense, de la primera década del siglo XX. Un poquito después, Mill con Winnie Pot, también en Inglaterra, Pamela Travers con Mary Poppins. Cierto es que se ha leído mucho menos que se ha visto, pero también es importante, y Tove Jansson con Moomin, que está ahí en la frontera con el cómic, pero que es también muy importante en cuanto a lo que aporta. Pero fíjese que ya más tardío, es de mediados, de hecho es del año de Pipi Calzas Largas, que es cuando podemos decir que empieza la literatura infantil moderna, ¿no? En América también hubo ejemplos importantes, en Argentina Horacio Quiroga, con los cuentos de la selva, en Costa Rica Carmen Lira, con los cuentos de mi tía Panchita, o Ternura en Chile con Gabriela Mistral. En Brasil Jorge Amado, con ese libro fantástico que fue quemado por la dictadura brasileña, Capitanes de la Arena. En Argentina Javier Villafañe y todo lo que supone de llevar literatura para niños a partir del teatro, sobre todo a partir del títere, del guiñol. En Perú Ciro Alegría. Bueno, habría más ejemplos, he intentado poner los que puedan ser más significativos, al menos a mi juicio. Los inicios de la Liga actual, hay que cifrarlos en Pipi Calzas Largas, en Astrid Lindgren, porque es el triunfo de la fantasía. A partir de ahí, o quizá en algunos años un poquito antes, como El Principito de Saint-Exupéry, en Chile Marcela Paz, Papelucho, en España Sánchez Silva, Marcelino Pan y Vino. Es decir, se empiezan a publicar obras en las que la creatividad y la fantasía abrieron caminos nuevos en la literatura infantil. Importantísimos los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, El pequeño Nicolás de Saint-Pé o Momo de Michael Ende. Y se empiezan a suceder. Ahí tienen cantidad de nombres, ya no me puedo detener en todos ellos, pero en Europa Blaise Cendrars, Llanos, Jürgen Press, Úrsula Wolfel, en España Montserrat del Amo, Gloria Fuerte, Fernando Alonso, en Latinoamérica es un mundo impresionante, Aquiles Nazoa, María Elena Guas, Ana María Machado, en fin. Estados Unidos, Arnold Lovell, Susan Hinton, Catherine Patterson, Margaret Maggi en Oceanía. En la Liga actual, fíjense, hay una serie de constantes que ya nada tienen que ver con el origen, ¿no? Coexistencia de tendencias variadas, abandono en general de los mensajes didácticos y moralizantes, la enorme pujanza del álbum ilustrado, el tratamiento de todos los temas, variedad de géneros y estilos, aunque predominen, como dije, la narrativa y el álbum, muchas traducciones en el caso español de obras extranjeras y, eso sí, quizá el principal problema, ediciones efímeras. Ediciones que en el mundo editorial llamamos de escaparate. Sale el libro, se ocupa el escaparate de la Casa del Libro de Alcalá por completo y a los 25 días desaparece, pero ya incluso lo tienes que pedir por encargo, ni siquiera está en los estantes, cuando no lo descatalogan en cuanto
marketing de la empresa ha dicho que ese año no se han vendido 2.000 ejemplares, por poner un ejemplo. Hay una tendencia a la descatalogación excesivamente rápida, hay una tendencia excesivamente abusiva de lo que es la novedad, y eso es un gran problema. Bien, las dos grandes tendencias, me centro solo en la narrativa, que es lo que más abunda, las dos grandes tendencias de la narrativa infantil actual, narrativa juvenil, serían estas: la fantasía y el realismo, ¿de acuerdo? Dentro de ella ahora vamos a ver subtendencias, o una especie de subgéneros. En la fantasía las corrientes principales serían estas: la reescritura del cuento maravilloso, del cuento tradicional, del que hay grandísimos ejemplos, desde Ana María Matute con El verdadero final de la Bella Durmiente, hasta Tres cuentos de hadas de Martín Garzo en Siruela, que es un libro fantástico, ¿no? O Los cuentos de la media lunita de Rodríguez Almodóvar. Peligros, pues que a veces esta nueva escritura altera la fuente original, por lo tanto tenemos que tener cuidado. Los ejemplos que yo he puesto no son de los que alteren esas versiones. He dicho Los tres cuentos de hadas, no, Los tres cuentos de hadas de Martín Garzo van aquí, El cuento maravilloso actual, es decir, historias con estructura y significado de cuento maravilloso, pero con historias nuevas. Sería el ejemplo de Miguel Ángel Fernández Pacheco con Los zapatos de Murano, que es fantástico, con El castillo de las tres murallas de Carmen Martín Gaite, o con el que he citado antes, Tres cuentos de hadas de Gustavo Martín Garzo. En tercer lugar, el cuento infantil. Los relatos cortos de diversas temáticas con dos modalidades: el cuento con ilustraciones, la historia la cuenta el texto, pero se apoya en ilustraciones, o el álbum ilustrado, que ya digo que habría que considerarlo un género independiente, porque la historia la cuentan simultáneamente texto e ilustraciones. En cuarto lugar, la novela fantástica. Dentro de ella hay modalidades: ciencia ficción, que el precedente podría ser sin duda Julio Verne. El relato sin sentido, en quinto lugar, o disparatado, se basa en los juegos del lenguaje, situaciones absurdas, en fin, etc. Hay ejemplos actuales y había ya ejemplos anteriores. En España, antes de la guerra, en la República, el libro de Rosa Fría, Patinadora de la Luna, de María Teresa León, podría entrar perfectamente en este apartado. Y en cuanto a la tendencia realista, las corrientes principales son el realismo psicológico, maduración infantil, relaciones interpersonales, conflictos familiares, el niño suele ser el protagonista con todos sus problemas, el entorno suele ser el familiar o el escolar. Y hay cantidad de ejemplos, ¿no? Ahí tienen algunos, probablemente Manolito Gafotas es el que más ha trascendido, ¿no? Porque marca un hito realmente en su momento, no solamente por el lenguaje, que también, sino por el contexto, por el tipo de personaje, por el tipo de la familia en el que vive el personaje, etc. Realismo social, abordaje de problemas sociales, defendiendo o criticando ciertos valores, ¿no? Ahí tienen algunos, El hombrecillo vestido de gris o Samba para un menino da Rúa. Es de un español, pero realmente denuncia los problemas que tienen los niños de la calle en Brasil. El relato humorístico, el humor como valor en sí mismo, es decir, produciendo lo que casi siempre ha producido el humor en la literatura o en el cine, un distanciamiento de la realidad, ¿no? Los relatos de aventuras, peripecias, viajes, ambientes. En este sentido, habría que distinguir entre la reedición de los clásicos de aventuras, que se siguen reeditando, o las nuevas aventuras. Las nuevas aventuras que a veces tienen éxito y a veces no tanto. Ahí he traído un libro que no ha tenido ningún éxito y que es maravilloso, Las aventuras de Keith Parvati. Pasó completamente desapercibido y sin embargo es un libro de aventuras maravilloso. La novela histórica, que suele situarse en el pasado, suele ser ficción, pero que reconstruye bastante verosímilmente hechos del pasado. Aquí sí que hay grandísimos ejemplos, desde la ambientación en la Guerra Civil de Crónicas de Media Tarde de Juan Farias hasta la conquista de América del Oro de los Sueños de José María Merino. Novela policíaca y de misterio, abunda mucho, igual que abunda en la literatura de adultos. Es curioso porque es probablemente de las novelas más efímeras que puedan existir. Y en el paso al nuevo siglo,
por hacer ya una reflexión al siglo XXI, hay que decir que predomina una lig comercial, claramente, una lig de sagas, de bestsellers, de series, con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Que suele ser una literatura superficial, pero sobre todo reiterativa y a veces solo comercial. No es el caso de Harry Potter, no es el caso de Manolito Gafotas, que son los que he puesto yo ahí, pero sí son otros casos que todos tenemos en mente. Y lo que más me preocupa, entre comillas, un nuevo didactismo, como consecuencia de lo que decía, la lectura para algo más, la incorporación de temas transversales en el currículum escolar y para el afrontamiento de esos temas transversales utilizarse la lectura literaria. Eso suele conllevar problemas. Ahí he traído algunos ejemplos, El corazón y los pulmones, es decir, un cuento infantil para ilustrar una lección de ciencias naturales. Bueno, Zuecos y naranjas de Montserrat del Amo estaría también ahí, porque es una historia escrita expresamente para hablar de la integración del emigrante, en este caso de un niño español que se va a vivir a un país nórdico, no recuerdo cuál es, ¿no? Pero bueno, entraría en el mismo caso. Hay también una vuelta a la literatura clásica en forma de adaptaciones, hay que tener mucho cuidado con la literatura clásica, eso es otro tema. También tienen en el libro de materiales un capítulo dedicado a los clásicos y a sus adaptaciones. Hay algunas muy buenas, las que hace Rosa Navarro para EDB, están en general bastante bien. Recreaciones de motivos tradicionales, lo que antes decíamos de los nuevos temas de los cuentos populares, el Tres cuentos de hadas de Martín Garzo. Hay poesía, en menor medida, pues fíjense, si se publican en torno a 10.000, 12.000, 14.000 libros para niños, ahí va todo, ¿no? Conocimientos todo al año, de poesía no llegan a 1.000, 1.000, 1.100, por ahí, de teatro no llega ni a los 300, ¿vale? Pero bueno, hay buena poesía, es muy curioso porque hay buena poesía y hay buenas ediciones de poesía. Y hay buenos poetas, en el mundo de habla hispana hay buenos poetas, y eso nos lo demuestran los premios que existen, ¿no? El premio hispanoamericano que se da en México, si no recuerdo mal, el premio Ciudad de Orihuela, el premio El Príncipe Preguntón y el Luna de Aire, que es el nuestro. Cualquiera de estos 4 premios, si se ven las listas y se leen los libros premiados en todos estos años, vemos que hay magníficos poetas y magníficos libros. Pocas ediciones de teatro, y dentro del mundo de la literatura infantil pues hay un auge de los encuentros con escritores, con autores, que suele estar bastante bien si están mínimamente organizados, y hay un auge de los cuentacuentos, lo que está provocando una revitalización del género del cuento popular. Todo ello dentro de un marco de promoción de la lectura para un público más numeroso. Pues eso es todo, muchas gracias, y ya saben que si quieren hacerme cualquier pregunta, no duden en realizarla a través de la plataforma, que hay un espacio indicado, y nosotros, yo en concreto en este caso, intentaré responderles lo más rápidamente posible. Muchas gracias y nos veremos.